Estoy en comunicación con el señor alcalde de la ciudad de Tarija en Bolivia y ex diputado nacional, el doctor Johnny Torres. Alcalde, muchas gracias por concederme esta entrevista, que es la primera y espero que no sea la última. No, muy bien. Buenas noches, querido Juan. Un saludo para usted, para toda la gente que sigue este prestigioso programa y a su servicio, en lo que usted quiera. Si bien es cierto que Bolivia administrativamente está dividida en 9 departamentos, una de las ciudades más importantes es Tarija. Siempre quizás se habla de La Paz, que es la capital, y de Santa Cruz, que es el motor del oriente, pero Tarija es estratégica porque es muy cercana a la Argentina y es una de las ciudades privilegiadas en su clima. Cuando uno ve quizás en Oriente que frío, cálido en Oriente, sino que Tarija tiene una tierra bendecida. Incluso ahora que estoy en Bolivia veo que hay mucha producción de vino de Tarija que lo consume todo Bolivia. ¿Qué nos puede decir de esta hermosa ciudad donde usted tiene el honor por parte de sus vecinos de ser su alcalde municipal? Sí, Juan, Tarija es una ciudad de 300.000 habitantes en un departamento de medio millón de habitantes, que es el departamento de Tarija. El municipio es el municipio de la provincia Cercado, ciudad de Tarija y la provincia Cercado. Tenemos como principal actividad la explotación de hidrocarburos. Más o menos el 85-89% del total de los hidrocarburos que vende el país, exporta a Brasil, exporta a Argentina, más el mercado interno, lo produce Tarija. Eh, Dentro de lo que no son hidrocarburos, la primera cadena es la cadena Vino Uva Singani dentro del negocio de la agroindustria. La cadena Vino Uva Singani hasta antes de la pandemia manejaba, producía o generaba en bruto 200 millones de dólares. Ahora debe ser un poco menos. Y junto con la cadena Vino Uva Singani, la cadena láctea, la cadena avícola y el turismo como una gran actividad que nosotros estamos trabajando mucho. Y Como disculpe, el sabes, comercio también al ser una ciudad cercana a Argentina, hay muchos argentinos que van a comprar a Tarija, muchos bolivianos que cruzan la frontera argentina, es una ciudad en constante movimiento. sí, sí, aunque ahora por efecto de la crisis argentina, definitivamente le sale muy caro al argentino cruzar a Bolivia y comprar cierto tipo de cosas, aunque hay algunas cosas que son mucho más accesibles. Por ejemplo, la venta de llantas y otros Bien. temas que el argentino lo obtiene pese a la crisis económica a mitad de precio, ¿no? Pero en todo caso, sí, la relación con Argentina, la ciudad de Tarija está a 180 kilómetros en carretera asfaltada de distancia a Aguas Blancas, que es el departamento de Orán y provincia de Salta. Y de esa medida, nosotros tenemos una gran ascendencia argentina. Te doy un ejemplo, mi madre es Incluso festejan argentina, el 25 de mendocina. mayo. ¿Qué? Festejan el 25 de mayo. Sí, sí. Bueno, los residentes argentinos en Tarija lo hacen. Yo soy un eterno invitado al consulado argentino por el 25 de mayo porque mi madre es argentina. Hemos tenido siempre una relación muy cercana con la comunidad argentina. Pero en Tarija hay mucha, mucha gente de nacionalidad argentina que ha hecho su vida, su mundo, una historia muy, muy linda que te podría contar anécdotas por ahí toda la noche, pero en todo caso el objetivo de la entrevista no es ese, pero en realidad para cerrar el círculo de la información sobre Tarija. Tarija es una región que ha tenido un auge económico muy alto por los hidrocarburos y hoy está llegando al fin del ciclo de la producción hidrocarburífera después de una recaudación de 56 mil millones de dólares
que ha tenido el país por la venta de hidrocarburos. A eso le tienes que sacar el 11% de regalías más IDH y otros, un 15% de los 56.000 millones de dólares en el periodo que se puede contar desde el año 2000 o 2005 hasta el 2023. Disculpe, alcalde, Entonces, entonces usted ve una mala administración de la ANH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o le parece que está actuando correctamente? no, en realidad el gobierno nacional no ha hecho un manejo adecuado en los 14 años del gobierno de Evo, más 3 que pasa del gobierno de Arce, que ambos son de militancia del MAS. Por supuesto que no ha habido una política adecuada de los hidrocarburos, primero porque todo este auge de hidrocarburos, de los hidrocarburos, tiene su origen en los gobiernos pasados. Podríamos comenzar hablando desde el acuerdo firmado por el presidente Víctor Paz Estenssoro y José Sarney de Brasil, hasta llegar a Gonzalo Sánchez de Lozada en su último periodo desde el 2002, agosto del 2002 a octubre del 2003. Ahí se firman contratos de riesgo compartido. Y esos contratos de riesgo compartido hacen que la empresa petrolera haga una inversión, perfore los pozos, desarrolle la industria, vea la forma de exportar y las ganancias eran 50% para la petrolera y 50% para el país. Ingresa el MAS y el MAS esgrime de que era un trato leonino y que debía ser por lo menos un 80-20. Se firma ese contrato 80-20, vale decir 80 el país, 20% El sector privado. la empresa petrolera, pero, aquí está el gran pero ya no vuelve a ser de que la empresa petrolera hace toda la inversión por cuenta y riesgo de la empresa, sino que la empresa petrolera hace perforación y hace desarrollo de actividades de la industria, pero todo eso lo paga el país, salga bien o salga mal. Y si le pones pluma, ese 30%, digamos, adicional al contrato versus las inversiones que se han hecho, sale peor. Entonces, pero además de eso, se han perforado más o menos unos 16 pozos o 16 emprendimientos que se han hecho y ninguno resultó encontrando gas o petróleo. Por lo tanto, ahora nos encontramos en la lamentable situación que el contrato con Argentina, por ejemplo, de 27.7 millares de pies cúbicos día, ya no sigue, ya no va más, no porque Argentina no quiera seguir con el contrato, sino porque ya no hay la cantidad de gas. Al último, Bolivia estaba tratando de cumplir Disculpe, con el famoso 7.7. contrato que los argentinos rescindieron, porque había un contrato con Bolivia hasta el próximo año y de manera unilateral Argentina lo rescindió. Tendría que, de alguna manera, pagarle una indemnización a los bolivianos. El famoso gasoducto Néstor Kirchner que todavía no está en marcha, pero anunciaron cortar el comercio, la relación comercial con Bolivia, cosa que está mal y demuestra la poca seriedad del gobierno argentino y lo permisivo que es el gobierno de Luis Arce. Así es. Pero en todo caso, ambos gobiernos son el resultado del Foro de San Paulo, ¿no? Pero por una parte se le podría achacar al gobierno argentino que no cumple, pero el gobierno argentino le podría decir al gobierno boliviano que tampoco cumple, porque de 27.7 millares de pies cúbicos, solamente al último estaba brindando 7.7, entregaba Ya son 7.7. contratos entre dos irresponsables, por decirlo menos. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que ha comenzado a ocurrir. Y parafraseando al presidente Arce, el negocio de los hidrocarburos tocaron fondo, ¿no? Entonces, ocurre de que Bolivia
no solamente está vendiendo a menor precio porque se regula por el precio internacional del petróleo, que actualmente el barril de petróleo crudo, por lo menos hasta el día viernes, estaba en $77, 77 y pico. Eh, pero además vende menor volumen, entonces menos precio, menor volumen, sumado además a la subvención de hidrocarburos que debe pagar el país, porque todos sabemos que un litro de gasolina o un litro de diésel cuesta $1 aproximadamente, pero el país lo comercializa de manera interna en 3,73 centavos, digamos, casi la mitad. Entonces, esa otra mitad, el gobierno, que subvenciona el gobierno, aproximadamente le resultan al país en la suma de $300 millones mensuales, de tal forma que la subvención cuesta 3.600 millones anuales de dólares, con lo cual por primera vez comienza a desbalancearse esa rigidez que se tenía antes, que se vendía mucho y la subvención siempre estaba por abajo. Ahora la subvención va por encima, vale decir, aún vendiendo todo lo que se puede vender, el país tiene que poner de otros rubros para tratar de O sea, hay un equilibrar esa desequilibrio en diferencia. la balanza comercial. Así es, ese es el problema. La última gran pregunta, usted es militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. Hay un llamado a la unidad tanto de Comunidad Ciudadana como de Creemos, los dos partidos que tienen bancada en la Asamblea Legislativa. ¿Usted qué opina como alcalde de la oposición, como militante del MNR, estos llamados a la unidad de la oposición que hace tanto el presidente Carlos Mesa como el gobernador Camacho? Yo creo que está bien. La única manera de poder superar este problema que se tiene con el MAS es la unidad, pero la unidad para entender que hay que llevar como un candidato a alguien nuevo. El país, la sociedad civil en su conjunto reclama una cara nueva, reclama una alternativa diferente, y por supuesto que esto es a partir de que en unidad podríamos lograr establecer las alternativas de salvarlo al país de Disculpe, lo un que pasó en gobierno. Ecuador, que el presidente electo Daniel Noboa y ahora Javier Milei, el diputado que pasó segunda vuelta, son gente joven y caras nuevas. Usted se está refiriendo que Bolivia necesita un opositor tipo Milei o Noboa, adaptando la realidad boliviana. Sí, no probablemente me refiera a nuevo con joven. Puede venir un nuevo de 70 años. De lo que se trata es de que esa persona sea un interlocutor válido con el país, sea escuchado, que goce de la confianza de la gente, que proponga una alternativa al movimiento al socialismo y que de esa manera busque cerrar filas en la sociedad civil boliviana. Lo que ha pasado en Ecuador, muy bien, porque creo que el correísmo ha recibido el último golpe mortal. Creo que de esta el correísmo no se levanta más. Al otro lado, en Argentina, una reflexión con todo respeto al pueblo argentino. Si se hubiese unido Milei con Bullrich, por ejemplo, en este momento se estaría bailando y cantando en Argentina que se pudieron deshacer del kirchnerismo que tanto daño le ha hecho a todos los argentinos. Eh, pero bueno, no lo hacen. El segundo Por eso tema es es importante leer la historia y ver la política regional, porque a veces si el boliviano está ensimismado solamente en lo que pasa en Bolivia, lamentablemente no se puede hacer un buen análisis ni construcción política. Y veo que usted tiene una mirada más amplia de Tarija y de Bolivia. bueno, gracias por sus generosas palabras. En todo caso, la unidad es la que le va a dar la alternativa y ya nos está mostrando
con lo que pasa en Argentina. Te decía que si hubiese habido unidad ya no habría balotaje, no habría segunda vuelta. Pero lo segundo es de que, eh, fíjate que desde las PASO, para mí ha sido una gran sorpresa que Massa esté en el primer lugar. Yo pensé que iba a haber balotaje, pero con un Milei de primer lugar, digamos con ese 35, 38, 35 que sacó Massa, y Massa más bien en el 30, por ejemplo, ¿no? O sea que Bueno, se dio Massa la vuelta. hubiese estado estancado y Milei hubiese crecido. En cambio, pasó lo contrario. Milei se estancó en el porcentaje que tenía y Massa creció de una manera interesante. También hay que ver el control electoral. No es que Sí, sospeche o vea algo raro, pero no solamente gano, le va bien al que tiene más votos, sino que hay que ver quién cuenta esos votos. sí. En materia de control electoral, te parafraseo a mi abuela. Mi abuela decía, piensa mal y acertarás. Y yo creo que en términos de control electoral en Argentina puede ocurrir eso. Pero lo segundo, de las PASO con Milei a esta elección, Milei se vino abajo. ¿Y por qué? Porque la lógica de la política es que el candidato haga un diagnóstico, está bien. Y el candidato tiene que hacer un diagnóstico y decir, bueno, las cosas están mal, ¿verdad? Porque si estuvieran bien, estaría con el Los actual famosos presidente. FODA, este Claro, análisis. o joda o algo alternativo a eso, pero un diagnóstico, pero también presentar la esperanza, la salida. Es como cuando vos vas al médico y el médico dice, no, señor, usted se va a morir. Yo, bueno, entonces, ¿qué hago con el médico este? Me iré a buscar otro que me dé una salida. Y el otro médico te dice, no, mire, usted está enfermo, pero hay que operar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y le va a ir bien. Entonces, en política es lo mismo. Se hace el diagnóstico, pero la gente necesita una esperanza, una ilusión. Por muy pobre, ese argentino, no sé, de allá, de la barriada, sumamente pobre, necesita tener una esperanza, que mañana le va a ir mejor, pero en el caso de Milei, Milei dijo, no, aquí se acaban los bonos, aquí se acaba esto, se acaba el otro, todo está mal, vamos a dolarizar y una serie de temas sin vender una esperanza. Entonces, ¿qué creo? Milei tiene que ajustar su discurso muy rápidamente. Y yo creo que si Milei ajusta su discurso, que no asuste a la gente más humilde, sino que le dé una esperanza a esa gente humilde. Y yo creo que la votación de Bullrich va a migrar naturalmente a Milei en la medida que Milei no se ponga en posiciones completamente extremas, que asuste a la gente, que no le dé esperanza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le ha ocurrido a Milei. ¿Por qué no subió desde las PASO hasta ahora? Porque Milei creyó que con los resultados de las PASO era una respuesta a esas palabras duras que él tenía, a esa posición mesiánica, ¿no? Entonces, y no, se equivocó. ¿Por qué? Porque en la política no hay política sin dar una ilusión, sin dar una esperanza. Nunca he conocido un político que no venda una esperanza, que puede ser algo bueno, digamos que con certeza y verdad, o puede mentir, que eso se llama demagogia, pero esperanza al final de cuentas. Entonces, no hay posibilidad. Yo que vengo del MNR, un partido muy grande, de mucha historia, que puede estar al nivel del APRA del Perú, del PRI mexicano, del Partido Colorado en Paraguay, etcétera. Lo del A peronismo nosotros en nos Argentina. enseñaba Fue el primer peronismo partido de masa argentino. de Bolivia en la MNR, por la revolución del Ah, sí, 52. claro. A mí me enseñaron que una elección se gana con cuatro cosas. Uno, necesitas una propuesta que enamore a la gente. Dos, un gran candidato. Tres, estructura. Y cuatro, algunos recursos económicos. Si tienes esa cuatrilogía, Juan, nunca vas a perder una elección. Nunca, nunca. Pero si hay esa cuatrilogía, hasta el dinero puede fallar, pero después, si no tienes una propuesta que enamore a la gente, la cosa no camina. Y cuando te digo esto,
No te estoy diciendo que hay que hacer una propuesta del tamaño de álgebra de Baldor, porque tampoco no he conocido a nadie que lea esas propuestas. Pregúntale, te puedo preguntar a vos, digamos, que eres un periodista que hace crónica política, que sigue a los políticos. ¿Has leído todas las propuestas de todos los políticos que has conocido? Te No, puedo decir que no. es Ni yo, imposible. que soy político profesional, he leído todas esas propuestas porque no tengo tiempo, sencilla y simplemente. Pero cuando hablo de una propuesta, no me estoy refiriendo a álgebra de Baldor, así parafraseando y sin ofender a nadie, menos al señor Baldor, sino, sino a que se den las propuestas, las alternativas para que logremos la comunicación con el votante, candidato votante. Por ejemplo, Argentina, si estuviera yo en la campaña argentina, yo hubiera dicho muy claramente, Argentina necesita generación de empleo, necesita mayor seguridad social, necesita encontrarse con esa gran Argentina de la década de los 60, 50, que era la primera potencia mundial. Entonces, imagínate venderle la añoranza al argentino que volveremos o por lo menos vamos a intentar ser esa potencia. Entonces, eliminar la corrupción, especialmente en la justicia y cosas por el estilo. Entonces, has vendido una esperanza. Y cuando has vendido una esperanza, tienes que, tienes que tratar de que todo ese electorado comente de vos. Che, te cuento, mira, el candidato tal propone esto. Algunos dirán muy bien, otros dirán es un mentiroso, lo que sea, pero has logrado penetrar ese círculo para que la gente hable de ti, hable con la candidatura, se exprese y también O la sea, propuesta en va resumen, acercándote. Johnny, se necesita un líder de la oposición que genere esta esperanza que tú muy bien describes. Por supuesto que sí. Y en esa medida no asustarla a la gente. Eh, Maquiavelo le decía al príncipe, no hagas tantos cambios que la gente no los entienda y se asuste, ¿no? Entonces, si tú propones cosas como mi ley, tan radicales, la gente no las entiende porque tienes que ponerte a pensar que la gran mayoría votante no es gente ilustrada, que tenga un nivel muy alto de educación y de formación. Porque si estuviéramos en un país con un alto nivel de educación y formación, no estaríamos con este problema. No Muchísimas estaríamos con este gracias, problema. Johnny. Somos pobres por eso, ¿ah? Así es. Me gustaría seguir entrevistándote porque tienes las cosas claras y a veces es difícil encontrar un político, no solo en Bolivia, sino en la región, que tenga un análisis como el que hace. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.